¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un periodo que abarca desde 1947 a 1991. Es el nombre que define las tensas relaciones durante más de 4 décadas entre Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética y los suyos. ¿Por qué se le llama la Guerra Fría? Se la denomina como Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que las dos naciones eran las únicas superpotencias nucleares de la época, capaces de provocar la aniquilación de la humanidad. A pesar de que no hubo guerras directas, sí hubo una gran tensión diplomática e incluso psicológica, y cuando hubo conflicto armado, el enfrentamiento se hizo indirectamente, a través de países y movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios y guerrillas bajo la influencia de un país u otro, como sería el caso de Cuba. En este periodo se desencadenaron muchas cosas, más que nada competencias a quién era el mejor, ya sea la carrera espacial o también la invención de nuevos productos, pero solo para definir quién era mejor dentro de una nación y otra. Y bueno, también hubo tensiones internas en los bloques tanto comunistas como en el bloque capitalista. Y bueno, el bloque democrático o capitalista, cuyo representante y país que movía todos los hilos es Estados Unidos. Y bueno, se impidieron la expansión de las revoluciones semejantes a la revolución cubana en todo el continente americano. También se salvaguardaron los intereses de las multinacionales norteamericanas, que bueno, esto tampoco es algo nuevo en la actualidad, y lo de las oligarquías locales aliadas. También se apoyó los regímenes dictatoriales latinoamericanos, tales como en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, entre otras más. También en este tiempo se creó la Comunidad Económica Europea en 1957, que es un antecedente a la actual Unión Europea. Se pueden decir muchos personajes acerca de la Guerra Fría, pero en este caso solo hablaremos de los más importantes. Joseph Stalin fue el máximo líder de la URSS y del Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de la década de los 20 hasta su muerte en 1953. Este individuo dirigió la construcción del socialismo en la URSS con las ideas de Lenin, que pasó de ser un país rural a una potencia industrial, y con esto el nivel de vida de la población se elevó, ya que desde la Primera y Segunda Guerra Mundial tenían problemas graves en cuanto a la calidad de vida en Rusia, pero dirigió un régimen represivo de la población, caracterizado por la presencia de campos de trabajo, campañas de represión política y de deportaciones. Y además, como dato adicional, varios historiadores estiman que las víctimas del régimen de Stalin oscilan entre 4 y 60 millones de muertos. Trotsky fue un político y revolucionario soviético que conoció a Lenin en el exilio y apoyó la causa revolucionaria rusa, organizador clave del golpe de Estado que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. John F. Kennedy. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión a la Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles en Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial, la consolidación del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, así como los primeros eventos de la guerra de Vietnam. Kennedy prometió negociar con los soviéticos y lanzó un llamado conmovedor al altruismo, un voto de ayuda a aquellas personas que luchan por pasar los límites de la miseria. Uno de los primeros actos de Kennedy fue establecer el Cuerpo de Paz, una organización que envió docenas de miles de jóvenes idealistas a las naciones en desarrollo. Harry S. Truman. Este presidente de los Estados Unidos no estuvo en las partes más importantes de la Guerra Fría, pero sí en el comienzo, y muestra de ello es porque su último año de mandato anuncia la política de lucha contra la expansión del comunismo, la doctrina Truman, y pide un presupuesto adicional para evitar que Grecia y Turquía se alineen con los países de la órbita de la Unión Soviética. Como parte de la estrategia de los Estados Unidos en la Guerra Fría, Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional en 1947 y reorganizó las fuerzas militares mediante la fusión del Departamento de Guerra y del Departamento de la Marina en el Establecimiento Militar Nacional. Mikhail Gorbachev. Él fue el último líder soviético que vio el fin de la Guerra Fría y creó reformas como la perestroika, que significa reconstrucción, y el glasnost, que significa transparencia, ambas en ruso, cuando éstas más se necesitaban.
Bueno, esto ha sido todo por mi parte de mi explicación acerca de lo que fue la Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buenos días.